Mucho gusto, mi nombre es Laura Valeria Duarte Piñeros, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil y voy en primer semestre. Mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Barco Montoya, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil y voy en primer semestre. Les vamos a hablar sobre la educación griega. Principalmente nos vamos a enfocar en dos filósofos que son Platón y Aristóteles, partiendo como base en su metodología y pensamiento. En el pensamiento pedagógico griego y en los principales logros en materia educativa, nos encontramos con el estudio de dos figuras paradigmáticas de la instrucción griega, Platón y Aristóteles. Primero vamos a hablar de Platón. Se considera como uno de los más importantes filósofos griegos, nacido en Atenas en el año 427 a.C. Fue educado en el seno de una familia noble, perteneciente a la aristocracia ateniense. Es una de las personalidades de la antigüedad que más ha influido en la educación y el pensamiento moderno. Dedicó su vida a la enseñanza. Para Platón, la fuente del saber estaba en diferenciar lo bueno de lo malo, ya sea para el individuo o para la sociedad. Es por ello que decía que hay acciones verdaderas por naturaleza, buenas y bellas en sí mismas. Fundó la Academia de Atenas o Academia Platónica. Fue una escuela filosófica fundada por Platón alrededor del año 388 a.C. Decía que los seres humanos debemos adquirir conocimientos a lo largo de nuestra vida. Platón dice que cualquier hombre es capaz de tener hijos, pero no cualquiera es capaz de educarlos. Platón insistía en una educación igualitaria de ambos géneros, niños y niñas, ya que para Platón la educación es el proceso que permite que el hombre pueda tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto, la educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento. Expresó que una de las maneras más importantes que era instruir a los niños a través del juego, dejando al descubierto sus habilidades y capacidades. Él recomendaba totalmente que desde los 3 hasta los 6 años que los niños fuesen educados mediante el juego, teniendo en cuenta una variedad de exigencias y limitaciones para que ellos no se volvieran caprichosos. Él decía que los niños, aunque se procurara a que siguiesen recibiendo una educación similar, lo que principalmente se les enseñaba era todo lo referente a las armas. Para Platón, el viejo maestro no estaba a favor que los jóvenes fuesen educados por los propios padres. Decía que durante los 5 primeros años de la vida del ser humano, la mejor forma de adquirir conocimiento era a través de sus maestros. Él pensaba que no se podía obligar a nadie a aprender, sino que cada cual pensase por sí mismo, pudiendo así llevar al individuo hacia la verdad y el bien. Él aporta que según van pasando las etapas de la vida, se va desarrollando cuidadosamente todo lo que será el entorno del niño, desde su nacimiento, escogiendo lo mejor para su corazón, su cuerpo y su mente. El pensamiento de él se basaba principalmente en el idealismo. Platón afirma que existen dos vías de conocimiento, el conocimiento sensible, que hace referencia a la vía de la opinión, en la medida en que remite a los datos sensibles procedentes de un mundo aparentemente en devenir. No constituye un verdadero conocimiento, su falsedad le vendría de la aceptación del no ser, fuente de todas las contradicciones. El conocimiento racional. El verdadero conocimiento no los ofrece la vía de la razón, al estar basada en el ser y rechazar. El idealismo se utiliza para referirse a las ideas platónicas y neoplatónicas. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría de los universales, los filósofos de inspiración platónica son de rigor realistas, por tanto las ideas poseen una existencia real. Uso el término idea para designar la forma de una realidad eterna e inmutable. En este sentido, la idea es el espectáculo ideal de una cosa. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estágira, una de las pequeñas localidades macedonias. Es uno de los filósofos lógicos y científicos más influyentes de la antigüedad, un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en las experiencias. Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. Aristóteles seguía un plan educativo basado en 5 periodos educativos. El primero era la infancia. Se trataba del periodo de la crianza, formación de hábitos. El segundo, el segundo periodo alcanzaba hasta los 5. Consistía en el desarrollo de los buenos hábitos
pero sin elección y sin obligación. La siguiente etapa abarcaba hasta los 7 años, profundizando en los hábitos desde los 7 hasta la pubertad. Era el periodo de educación pública con asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y por último, la educación liberal, que se impartía de liceos con asignaturas como podían ser matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física o biología. La música era considerada como elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por otra a la purificación emotiva. En la antigüedad Grecia se observaba un concepto de la educación de acuerdo a los ideales o necesidades de la sociedad. En la mayor parte de su historia, la educación fue privada, salvo en Esparta. Durante el periodo helenístico, algunas ciudades-estado construyeron escuelas públicas, solamente tenían la opción de contratar un maestro a aquellas personas que gozaban de un alto nivel económico. En algunos casos, hasta los 7 años, era su nodriza quien se ocupaba de los niños y les proporcionaba las llamadas primeras enseñanzas. Aristóteles fundó el gimnasio o liceo, sistemas filosóficos. Su pensamiento se basaba principalmente en el realismo científico. Conocimiento y ciencia. La filosofía aristotélica es una ciencia, un saber empírico racional acerca de la realidad circundante, se apoya en la experiencia y en la razón como instrumento óptimo para investigar la verdadera filosofía. Aristóteles